A ver, ¿y cómo fue la experiencia de hacer el camino con Teo? ¿Cómo fue que? ¿Cómo fue la experiencia de hacer el camino con el peque? Y yo creo que fue una experiencia maravillosa. O sea, multiplica por dos lo que puedes sentir. Yo hablo como papá, ella después te dirá como mamá qué piensa, ¿no? Pero era mi primera vez. Yo había estado en Europa nada más que de mochilero un tiempo, hacía muchos años atrás. No la conocía, no conocía España prácticamente. Y me pareció un país maravilloso. Y por un lado estaban las emociones que yo como papá iba sintiendo en ese proceso de hacer el camino y por primera vez y a encantarme desde el primer momento, desde el momento que nos dijeron no tenemos un boleto para venderle a Roncesvalles. Desde ese momento más me enamoré porque me dijeron, pero vaya a la otra ventanilla, que quizás haya un bus que va a Saint-Jean-Pied-de-Port. Y así empezó nuestro camino, con una desviación que no esperábamos, o por lo menos la mamá no esperaba. A mí realmente me daba lo mismo, yo prefería empezar del lado francés, ¿no? Pero lo considerábamos un poco un riesgo. Tenía un poco de... Había nevado hacía 2 o 3 días, habíamos leído noticias 3 o 5 días antes de evacuaciones en la montaña en esa fecha. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros salimos, creo, un día domingo, ¿no? No, un sábado. El sábado llegamos y el domingo no había súper. O el domingo era y el lunes, bueno, algo así. Era bien fin de semana, sábado. Y habíamos leído que 3 o 5 días antes habían evacuado gente de la montaña. ¿Sí? De gente que se había extraviado en la montaña, como en la película de Way. Así que ella dijo, no, mira, aseguremos todo, salgamos de Roncesvalles, vamos tranquilos, qué sé yo. Pero el camino nos mostró otra cosa. Cuando llegamos a la ventanilla de Pamplona, 16:30 horas, pensando que iba a haber un bus que nos iba a llevar hasta Roncesvalles, nos dijeron, no, ahora a las 16:45 salió el último. Y yo dije, yo no me voy a quedar a dormir acá. Claro, nos decían, si no, pueden tomar un taxi, hay gente que se toma un taxi para allá, pero bueno. Nos invitaban a tomar un taxi, o sea, no, viajamos sin recursos. ¿Cachai? Entonces era como... ¿Se entiende? Es el camino eso. Claro. El camino es así. Y bueno, volviendo un poco a tu pregunta, si se engancha y te cuenta ella, para mí fue una doble emoción porque yo sentí esa emoción de ver cómo de pronto nos íbamos desarrollando en fortaleza y en amor por el camino, y de cómo ese entusiasmo y esa alegría que nosotros íbamos sintiendo impactaba en Teo de una manera muy positiva, ¿sí? Él salía feliz al camino todos los días y no sabía cómo expresarlo, porque en esa época no hablaba. Entonces, yo creo que eso fue lo más intenso que yo como papá vi en el camino. Que te cuente la mamá ahora. A ver qué piensa. ¿La pregunta? Y él pregunta de qué manera qué cosas descubrimos en el camino, qué cosas fuimos sintiendo en el camino. No sé si la querés Sí, decir. es así. Bueno, por un lado, todo lo que el camino te va brindando, desde, no sé, oportunidad para explorar un área X de tu vida a través de los pensamientos, de las conversaciones que van surgiendo, de las personas que vas conociendo, y por un lado eso. Por otro lado... Qué lindo lo que dijiste, ¿eh? Es una exploración, ¿verdad? Hacia adentro. Los límites de hasta dónde uno puede llegar, o... ¿Sabes lo que creo? Yo creo que en el camino nosotros no somos, o sea, en el camino somos todos iguales, o sea, y yo puedo tener 1 millón de euros en mi cuenta
o puedo tener 1 euro en mi cuenta. Y en el camino ese no hace Sí, diferencia. Eso no Porque cuenta. eso, no cuenta. eso es hermoso, claro que sí. O sea, esto para decir que en el camino nosotros no somos, ¿no? En el camino no pensamos en la vida cotidiana que llevamos en nuestras casas. Claro, O sea, en el camino yo creo que hay una dimensión más humana del ser humano mismo, sí, sí, donde sí. somos nosotros, o en este caso no somos. Es que no sé si me hago entender, pero la idea es decir que en el camino podemos decir que en el camino no hay, somos todos iguales. Sí, Y, o sea, que estamos rotos es la misma. es eso mismo. Mm. Qué bien, qué bien. A ver, ¿cuáles fueron para vosotros las, los desafíos que más encontraron a lo largo del camino? Bueno, yo tuve un problema de dolor desde el primer día, ¿no? Que en realidad arrastraba desde hacía 2 o 3 meses. Salí con una fascitis plantar que hacía que todas las mañanas se me caiga un lagrimón. Eh, por suerte duraba los primeros 30 minutos, ¿sí? Y yo me levantaba siempre primero, apoyaba la punta del pie, porque este dolor era muy intenso en el talón derecho, ¿sí? Había hablado con determinadas personas y no había hablado con médicos en realidad. A veces cometemos los humanos esos errores de no charlar con un profesional médico, pero como ya por otros amigos deportistas sabía de qué se trataba y el dolor era muy focalizado en donde estaba, lo había ido aprendiendo a controlar. Yo creo que el desafío con mi fascitis plantar era de todos los días. Así que me cuidaba, la verdad que me cuidaba en cada piedra, en cada pisada, y tuve la suerte de hacerlo bien, ¿sí? Para mí eso fue un desafío muy importante porque corría el riesgo de desgarrarme la planta del pie, ¿sí? Y además de que a mí me gustaba llevarlo al Teo, más que a ella. O sea, no es que a ella no le gustaba. Digamos que yo sentía que Teo también durante el camino era como mi fuerza moral frente a este dolor, ¿sí? Él me cantaba, manteníamos conversaciones, charlaba, lo tenía en un sentido de proximidad muy, muy intenso. Entonces, 60-70% más o menos del tiempo, yo decía, ella nos preguntábamos, che, ¿y Teo? Yo lo llevo, a mí me gustaba llevarlo. Y a mí me gustaba que lo llevaba él, porque así yo podía ver a Teo. Cuando Teo iba atrás mío, yo no lo podía ver, entonces yo aquí lo podía ver si estaba bien, si necesitaba esto. Ella como mamá podía ver dormido, ponerle la almohadita. sus ojitos, la carita, si se raspaba, ¿entendés? Claro. O sea, se dio eso como por naturalidad, ¿me entendés? Ella Claro. podía ver si estaba bien hidratado, si se golpeaba la cabeza, porque tenía una piola acá de cada lado, el pañuelo, había momentos que había un viento tremendo y lo teníamos que ajustar todo. Poníamos pañuelo, cosas ahí. El sol, por ejemplo, el primer día cometimos el error, la mamá cometió el error, Disculpa. le pusimos crema por todos lados, pero no le pusimos en las manitos. Pues. Y cruzamos todos los Pirineos y cuando llegamos a la noche a Roncesvalles, estaba todo colorado, pobrecito, así que él no sintió nada, por suerte, ¿viste? Algo de crema le habremos puesto, pero no la suficiente. No lo tomé en cuenta, la crema en la carita, qué sé yo, y después todo cubierto y chao. Y cuando le sacamos los guantes, claro, te olvidás y... Qué bien, pero no, qué bien. desafíos, a ver, sí, la fortaleza física era importante. Obvio, el pisar bien, o sea, ir consciente, digamos, o sea, a nivel físico de tratar de pisar lo mejor posible para que el equipo, digamos, pudiéramos avanzar bien, llegar todos los días a algún destino. Aún así nos caímos. Ella se cayó un par de veces, yo una vez. Ella se esguinzó una vez y anduvo 3 días con el pie hinchado. Casi no tuvimos ampollas, yo tuve 1 o 2,
somos 3, pero así muy poquitito. Nos poníamos todos los días esta crema, ¿cómo se llama? La Vaselina. vaselina, y éramos muy Riguroso. rigurosos con eso. Yo también Equipo soy siempre. normal, todo lo compramos en estas cadenas que venden sus propias marcas, Sí. nada del otro mundo. No, ni botas ni nada por el estilo. Era la época de primavera, así que salimos con las zapatillas. Yo compré las zapatillas en España 8 días antes de salir y por suerte fueron blandas. Y se ablandaron, porque no tenía unas zapatillas para esa travesía, ¿no? Qué bien. Voy Así ahora. que, no, sencillo. Lo hicimos honestamente sin dinero, trabajando mucho los albergues de donativo, en donde dejábamos un donativo, pero no estábamos en condiciones de pagar. Y dormíamos en los grandes albergues comunitarios, municipales. O sea, el problema que ahí nos encontramos, que sí ese era un desafío, porque esa creo que fue la palabra de tu pregunta, Sí. era un desafío, pero vos sabés que el camino siempre te provee, ¿no? Sí. Era un desafío entender si íbamos a conseguir cama de abajo, por lo menos para ella y Teo. Sí. Ese era un problema. Llegábamos siempre últimos al albergue más concurrido del camino, o sea, el Sí. albergue municipal, porque es el que tiene la condición por ahí más económica. Nunca hicimos una reserva, por ejemplo, en ningún lado, y aún así siempre encontrábamos un lugar para dormir. Es más, hasta tuvimos la suerte, una sola vez no pasó, que una jornada le metimos como 37 kilómetros, que era ya en Galicia, en los últimos 100 kilómetros, porque todos los albergues estaban completos. Te Y entiendo. encontramos un lugar a la noche, ya a las 10 de la noche, en la oscuridad, 9:30, que es Santa Irene. en Santa Irene. Me suena Santa Irene, pero bueno. Pero, a ver, ¿en Santa Irene dónde? Exactamente en el Antes camino. de Monte Dogoso, 20 Sí, kilómetros. vale, yo conozco. Esto Ahí solo, yo en Santa Irene también me quedé por eso mismo caso. Porque pues, vale, había, que fuera ir avanzando, ir y, avanzando. y en Santa Irene había, no exactamente en Santa Irene, porque nosotros nos fuimos a un albergue un poco fuera del camino. Está Vale. más o menos a algo como 1 kilómetro más o menos del camino oficial. Y también fue así porque no había donde dormir. Yo estaba haciendo el camino primitivo y el camino primitivo, los últimos 50 kilómetros son los mismos que el camino francés. Y cuando esto fue en agosto, que es la época más alta, imagina que en 11 días de camino primitivo estábamos más o menos 50, 60 peregrinos y los albergues llegaban para todos. Cuando después llegamos al camino francés, a los últimos 50 kilómetros, nosotros no entendíamos dónde venía tanta gente. Claro. Sí. Es cuando estás en un camino con 50, 60 personas y después llegas en agosto al camino francés y tienes ahí unas 3.000, 4.000 personas. Sí. Fue algo que fue difícil de lidiar, o sea, venías de un camino muy tranquilo y después Sí. llegas al camino francés, ves este montón de gente y no sabes qué hacer. Vale, Claro. una pregunta difícil. Si pudieran volver a vuestro mejor momento del camino, ¿cuál sería? Ay, qué pregunta, ¿no? A mí se me ocurrió al tiro una respuesta, pero voy a esperar un poco para... Y a mí los Pirineos, la primera jornada. Ah, fue yo también mágica, volvería a la fue- misma para tener que hacerlo de vuelta. La primera jornada fue mágica. Es mágico. Ahí lo hicimos todo de corrido, paramos en Horizon. Teníamos la esperanza de que conseguir una habitación en el lugar porque no teníamos experiencia. Los primeros 8 kilómetros cuando se trepan los Pirineos son muy duros. Creo que los habremos hecho en 4 horas. Y llegamos al lugar y no había lugar para dormir.
y estaba lleno de gringos, no había una sola persona que hablara español, salvo los posaderos y la moza. ¿Sí? Entonces, hablamos en inglés con alguna de las personas de los peregrinos, no había nadie que hablara español, nadie. Nos atiende la moza, nos dice, bueno, tenemos unos lugares, pero sería volviendo. Digo, no, volviendo, ¿cómo volviendo? Sí, volviendo a Saint-Jean-Pied-de-Port. Digo, ¿cómo voy a volver si vengo desde ahí? Claro. ¿Entendés? Entonces nos presenta Jean-Jacques, un divino, dueño de la posada. Esa es una, Horizon. en Horizon, Horizon estoy hablando, 8 kilómetros de Saint-Jean-Pied-de-Port. Que encima vivimos una situación muy particular, estábamos muy desinformados, no sabíamos, los dos somos de Libra, Sí. y en algunas cosas a veces nos pasa de que vivimos momentos de indecisión. Yo no sé si creer o no en los signos, pero eso fue lo que nos pasó. Nos quedamos 15 minutos en un cartel, en un desvío, decidiendo si íbamos por la ruta o íbamos, que la ruta va bordeando la montaña, pero van camiones, ¿sí? O si cruzábamos los Pirineos, como iba la gran mayoría de los peregrinos. La diferencia estaba en kilómetros, ¿sí? Y por ahí los dos pensábamos que hacer menos kilómetros y no arriesgarnos en la montaña, con lo que habíamos escuchado y leído de la nieve, era mejor. Pero nadie te informaba ahí tampoco. No había alguien, no había un policía francés que nos dijera, no, vayan por aquí, no, nada. Éramos nosotros, el camino, la flecha. Y los dos últimos peregrinos que subían caminando. Y ese fue el momento que dijimos, bueno, vamos por donde van todos, vamos por la montaña. Nos mandamos por la montaña. 8 kilómetros, 4 horas. 4 horas subiendo, durísimas. Con Teo, esa subida a Horizon es muy dura, o por lo menos la vivimos así. Yo sentía todavía mucho dolor en el talón. Y cuando llegamos nos encontramos con esto. No hay cama, tienen que volver, yo los ubico. Nos presenta Jean-Jacques, dice, no, pero si no hay ningún problema, yo los puedo llevar a varias posadas que tenemos acá, 4, 6, 7 kilómetros. Le digo, sí, pero eso es, ¿dónde queda? ¿Para adelante, para la izquierda? No, volviendo. Digo, no, no podemos volver, era una cuestión mental, ¿sí? La sentíamos como que no era lo que queríamos hacer. Entonces, esta persona, muy simpática, nos dice, ¿de dónde vienen ustedes? De aquí y de allá. Chile y Argentina. Ok. Primer camino, no. Primero de ella. ¿Saben dónde están? Le digo, suponemos en Francia. No. Le digo, entonces ya estamos en España. Me dice, tampoco. Digo, ¿y dónde estamos entonces? Están en el País Vasco, nos dice. Ok, le digo, bueno. Me dice, miren, yo soy el dueño de este lugar. Si tuviera un lugar para que ustedes duerman, se los daría. La verdad no lo tengo. Pero los veo muy decididos. Los veo jóvenes, los veo fuertes. Ustedes van a llegar. Nos dio su tarjeta. Nos dijo, por la hora que es, ustedes van a poder llegar más o menos hasta ahora. Si les llega a pasar algo con la persona que se encuentren, que me llamen por teléfono, yo los voy a buscar a donde tengan que ir. Sí. Bueno, pasamos, el día fue muy largo, porque habíamos salido a las 6:30 de la mañana, al amanecer. Entre estas indecisiones encaramos la ruta como a las 8. Bueno, terminamos llegando a Roncesvalles a las 22 horas. Después de 30 kilómetros, en total, 32 no me acuerdo, pero con una emoción, y casi todo el tiempo solos, porque ya no estaban los peregrinos. No había nadie, ¿no? No, ese día habían salido muy temprano, desde Horizon, los que habían dormido ahí, ponerle 30, 40 personas, y nosotros no encontramos a nadie, era puras flechas, alguno que otro suelto, alguno que nos sobrepasó. Un par de irlandeses sin mochilas, unos chicos que nos dejaron comida porque no encontrábamos el food truck, que ya se había ido, se suponía, y el almacén de Saint-Jean-Pied-de-Port ese día no estaba abierto, porque era muy temprano. Así que salimos casi sin comida, hicimos esos 30 kilómetros, más de 13, 14 horas caminando, y para mí fue uno de los días más felices, realmente. Qué desafío, ¿no? Ahí directamente, porque claro, por todo lo que fue el primer día, fue súper intenso en un montón de cosas.
Y, y ¿Tío? para tener que volver a hacerlo todo. Sí, ya le contaste que vamos a la granja. Mañana vamos a ver a la granja ovejas, gallinas y burros. ¿Cierto? Caballos Y caballos difícil, también. porque uno es travieso. No es travieso, Ujú. ¿te acordás? ¿El blanco? Bueno, este soy Teo, ¿no? Sí. No, esto no es Súper blanco. sociable, el camino lo hizo así también. ¿Un caballo blanco? ¿Un pony? Qué bien, qué No, un bien. burro. Imagínate que la gente que va de la época que fuimos nosotros, toda gente grande. No había gente de tu edad, Guillermo, O sea, no sí, había poca, gente de tu edad. poca. Creo, O sea, creo. eran todos sus abuelos y algunos pocos tíos. ¿Entendés? Al que veía de tu edad, tío, y al otro era abuelo. Qué bien, qué bien. Llegamos ahora a nuestro punto más importante. Es que se pueden, vos invito a compartir alguna de vuestras experiencias del camino, las experiencias que más vos ha marcado, vos han hecho mucho felices en ese camino, algunas de ellas, una, dos, tres, las que quieran, y que las personas puedan escuchar lo que tenga para decir, por favor. Bueno, uno de los momentos más emotivos, yo creo, para nosotros en el camino fue, yo creo que era ya habiendo pasado Sarriá, al final, digamos, para hablar de dos cosas. La primera vez se me vino esta. Íbamos caminando, íbamos los tres, y nos encontramos con un señor mayor, muy mayor, y bueno, nos pusimos a conversar con él, que iba también de peregrino. El señor Mount. 91 años. 91 años, de Myanmar, Joder. pero que actualmente vive en Estados Unidos, se fue para allá, digamos, con una polera donde acá estaba la foto de su mujer, Loreta, y decía algo así como en memoria de Loreta, que había fallecido, si no me equivoco, en febrero de ese mismo año, después de, no sé, 50, 60 o 70 años juntos, digamos. Y para nosotros fue así como, wow, el peregrino más pequeño con el peregrino más grande que nos tocó en ese momento, y estuvimos conversando un rato, fotos, bla, 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 y nos contaba un poquito de su historia, y la verdad que era como, wow, o sea, poder compartir así, bueno, tú viste lo que es, con la gente, con su historia, y con haber estado justamente con este señor tan grande y con este niño tan chico, o sea, como cómo se logró unir eso, ¿cachai? Para nosotros fue súper emocionante. Qué bien. ¿Ustedes se encontraron con un niño? ¿Qué niño era yo? No, pues tú ibas con nosotros, nos encontramos con otras personas más grandes ese día. Y bueno, había un ese- Con el niño. señor Mount, que tiene 91 años, Sí. y que seguimos en contacto, porque él está... Él es presidente de una fundación, es un científico, un profesor de Myanmar, o sea, de origen oriental, que encontró, a raíz de su actividad, creo que es biología, acá está, en el libro, acá se lo puede ver, ves ese Sí, sí, señor sí. mayor de... Él, Sí, genial, genial. y ahí estaba Increíble. Teola, Y acá se juntaba toda la gente, porque encima esto fue en una intersección, esa que, como tú dices, donde hay 200, 300, 500 personas, y todo el mundo estaba impactado de ver al más chiquito y al más viejo, porque a este señor se le nota a esa edad. Seguimos en contacto con él, hace 2 años nos escribimos cada 3 meses, él quiere venir a visitarnos aquí a Viena, es una persona que tiene mucha experiencia en el mundo y es un académico que ha andado, y una persona que evidentemente está muy bien también físicamente, imagínate, ya tiene 92 para 93 años, y él mismo se ocupa de contestarnos los mails y de charlar sobre todo con ella, porque charlan en inglés. Bueno, y esa es una linda anécdota del camino. Después, bella. bueno, ahora se me ocurrió otra más, pero creo que, a ver,
esta cuando nos volvimos a encontrar con Tatiana, Sí. que esa estaba viendo también. Si Nos quieres contarla desconectamos. tú. A ver, nos han pasado muchas Ah, de cosas. David. No sé, desde Ah, que él se hiciera amigo de un niño de 10, 11 años británico que nos acompañó. Nosotros íbamos casi siempre caminando solos, ¿sí? Porque el ritmo nuestro era mucho más lento. Pero en los albergues coincidíamos al llegar con algunas mismas familias, ¿sí? O personas o amigos. Bueno, él estableció una amistad que durante por lo menos 10 o 15 días de nuestro camino tuvimos con una chica rusa que vive en Gran Bretaña, en Londres, con su niñito. De la noche a la mañana los perdimos y él lo extrañaba, nos preguntaba todo el tiempo por David, ¿sí? Bueno, y terminamos de encontrarlo en Alto do Pollo, cuando cruzamos Ocebreiro, de casualidad en un bar, porque ellos se habían evitado la meseta castellana a nivel caminando y habían decidido hacerlo en bicicleta. Sí. Entonces, nosotros nunca supimos de esto, porque ni nos lo habían contado, es una decisión que tomaron un día, de la noche a la mañana, y es como que habíamos perdido una amistad, no teníamos ni los datos, no sabíamos cómo encontrarlos de vuelta. Bueno, los encontramos, obtuvimos sus datos, nos volvimos a ver en Londres, jugaron juntos, bueno, cosas así como esas. En un lugar no teníamos alojamiento en Ontanas, le comentamos eso a la mesera, y la mesera se ocupó ella de hacer, la vimos que agarraba el teléfono y empezaba a hacer llamadas. Eres ¿Sí? Diana. ¿Eh? Eres Diana. No, una mesera en Ontanas. Ontanas. En Ontanas, un pueblo hermoso. Pero ¿cómo se llama? No te acuerdas. La mesera, camarera? no Sí. supimos nunca el nombre. No la pudimos, le pusimos la mesera en el libro porque no sabemos su nombre. No nos acordamos. No, porque Al otro día la buscamos y no la encontramos. ¿sabes quién puede saber de eso? Mira, hay una hospitalera muy conocida, que es ahora no es, creo que no es, pero eres hospitalera del albergue de Ontanas. Yo creo que es del público, yo no sé, que se llama Diana Díez Pariente. Ajá. Y Ah, ella ojalá, quizás vale. puede, ella tiene una página en el Facebook que se llama Hospitalera de tu Destino. Hospitalera de tu... Hospitalera de tu Destino. Ah, Mirá. Apuntar que puede ser que puedes encontrar. Por No, y ejemplo, si no le vamos a preguntar al padre que nos Francisco. hospedó, porque ella terminó de hacer un par de llamadas y de pronto dice, ya está, los va a recibir el padre. Y nos alojó en la parroquia. eso también pasa muchas veces, sí. En un departamento de la parroquia muy lindo. Así que, Si hay bueno, personas- cosas así, ¿no? y esta señora, yo voy a hacer un vídeo con ella, no ahora, pero más adelante. Y ella es muy conocida porque tiene su página, tiene sus convicciones sobre el camino y no tiene miedo de demostrar su opinión. Claro. Y hace muchos vídeos sobre cuando estaba en el albergue, hablando sobre peregrinos, sobre lo que pasaba. Y yo creo que sean planes como yo no conozco, la conozco a ella, tengo su contacto móvil y ella, de lo poco que conozco, sé que como ustedes me decían que era un pueblo pequeño, Sí. quizás sea más fácil de encontrarla. Sí, seguro. Sí, pero que es uno de esos pueblos, tenemos unos 3 a 5 pueblos que son de nuestra elección personal, ¿no? ¿Quieres decir Ontanas cuáles? es uno de ellos. Ontanas es uno de ellos. Es ¿Y los otros? un muy lindo lugar, ¿no? ¿Y los otros? ¿Eh? ¿Y los otros cuáles son? Me gustó mucho la casa del alquimista. Me gustó mucho Tierra de Luz, por ejemplo, que es un pequeño oasis. Me encantó la provincia de La Rioja, después de Navarra. Navarra me pareció la provincia más linda, quizás porque era la primera. Sí. ¿Qué lugar más, amor? ¿Qué te acuerdas tú? Nuestro primer lugar así, parada como mágica, ¿cómo se llama? Gartzen, Gartzen. algo así.
Olive Garden. Olive Garden. Que era, no sé, íbamos caminando como al costado de una de la calzada romana, digamos, De la de la calzada antigua romana. calzada romana, y no sé, estos carritos típicos de, no sé, pone tu voluntad y saca una fruta o un jugo, lo que necesites, qué sé yo. Un área de descanso muy bonita, que organizada por unos jóvenes Música, soñadores. árboles decorados, sillones, ahí en el bosque, o sea, estaba hermoso. Y ahí Qué bien. estuvimos conversando con los chicos, eran españoles también, y llevaban sus primeros años, o primer año de este proyecto con unos socios, digamos. Y de repente nos contaba que se quedaba gente con alguna carpa por ahí también, y era así como, guau, qué bonito, nos encantó ese Sí, lugar. daba también. para Olive quedarse, ¿verdad? Garden, sí. Qué bien. Eh, A ver, ahora Tardajos. cómo nos enseñaste? Vosotros escribiste un libro de vuestra experiencia con el peque, Mi pequeño peregrino. Cuéntanos un poco sobre él, por favor. Bueno, este es el libro. Si ahí lo puedes visualizar. Esta es la parte de atrás. Acá estamos justo en Ocebreiro, que nos agarró la lluvia. Pero así viajábamos, ¿no? Así, de esta manera. Esto es la provincia de Navarra. Qué bien. Esa boina que ves aquí es típica gaucha de mi país, de la Argentina, y la perdí en la primera semana. Nunca más la recuperé. Pero al menos tenías el mate, ¿no? Sí, el mate sí, por supuesto. Me encanta, Bueno, me encanta, me gusta mucho. Este es un libro que tiene 240 páginas, ¿sí? Lleva nuestras banderas porque tiene que ver un poco con nuestra historia. Sole es chileno de antecesores alemanes, ¿sí? Y yo soy argentino y mi papá nació en Austria, en Viena. Los dos nos desarrollamos, vivimos, criamos, educamos y todo en Sudamérica. Y cuando nos conocimos dijimos, tenemos tantas cosas en común de los países comunes, ¿sí? Imagínate que la Argentina es grande y Austria es chico, y Chile es chico, muy largo, pero comparado con Alemania es una potencia mucho más grande. Y dije, bueno, algún día, qué sé yo, cuando dejemos nuestros trabajos actuales, cuando apenas nos habíamos conocido, vayamos a Europa, hagamos el Camino de Santiago primero y veamos qué posibilidades tenemos de desarrollarnos allá. Ese fue como un sueño de novios desde el principio, que bueno, hoy estamos materializando, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con el camino, no teníamos muy claro que íbamos a querer escribir un libro. Sí queríamos escribir un blog, que si después era posible, que pudiéramos hilvanar las ideas de una manera que nos diera satisfacción en principio a nosotros, significaba que existía la posibilidad de que le brindara alguna satisfacción a algunos potenciales lectores, lo lleváramos a la realidad. Y en la medida que empezamos a caminar, nos dimos cuenta que esa realidad también era posible. Así que yo creo que cuando ya estábamos en la mitad de La Rioja, dijimos, che, vamos a empezar a tomar nota de una manera más sistemática, grabando incluso audios mientras íbamos caminando en los momentos de soledad, para que estas ideas o reflexiones no se nos perdieran, ¿sí? Esa es la técnica que utilizamos para realizar el libro. Ella tomaba más notas y yo iba grabando más audios que luego los transformábamos en notas, ¿sí? Y nos animó mucho también la gente, porque nos han contado muchas personas del camino que si bien lo que hicimos nosotros lo hacen algunos papás con sus bebés, solamente cada quizás 10 años se dé una situación como esta en las cuales alguien tome la decisión de hacer uno de los caminos más largos, hacerlo completo, hacerlo de un tirón y hacerlo con el niño. De hecho, cuando nosotros empezamos a estudiar este camino, en el mes de enero del año 2018,
yo entro a un grupo de estos de Facebook, de redes sociales, de argentinos en el Camino de Santiago. Conozco, Y también pregunto, estoy. ¿qué opinan ustedes? ¿Es posible hacer esto con un niño? ¿Qué me pudo haber respondido el 90% de los peregrinos altamente experimentados argentinos con 1, 2, 3 y 5 caminos? Es una locura, no deberías hacer esto, pones en riesgo al niño, esto no es posible, deberías tener un entrenamiento muy particular, bueno, y un montón de cosas en términos generales negativas. Digamos que iban 8-2 las apuestas, o 7-3 si querés, pero la verdad que eran más desalentadoras que alentadoras. Yo, que soy muy sincero y con mi brutalidad honesta, le dije, mira, la gente piensa esto, pero nosotros ya venimos caminando hace 20 días en el llano. Sí, yo también había hecho parte del camino, o sea, también sabía, digamos, un poco cómo es, o sea, Que si uno está convencido y está Sí. contento y tiene amor, puede lograrlo, ¿no? Sí, Eso sí. es así. No, todo, en el camino todo se puede lograr. claro, claro. Pero- Puede haber imprevistos, lo sabíamos, Obvio, claro. estábamos preparados, sabíamos que podía fallar, pero la verdad que queríamos hacerlo con todo nuestro deseo, ¿no? De hecho, queríamos llegar al mar y no pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo más por razones económicas, ya no nos quedaba nada de dinero. Y surgió una oferta de Y trabajo. surgió una oferta de para trabajo en entonces Londres, y había que irse ahora. era irse en 4 días o 5, estar en Londres, o no tener el trabajo. Sí. Entonces dije, bueno, Chao, queda pendiente. Y queda eso está bueno. pendiente. En el portugués capaz que hacemos hasta- Capaz que hagamos portugués y Finisterre. También lo tengo pendiente. Perdóname, tengo que salir más un minuto. Sí, dale. No hay Es un problema. minuto.